Bendiciones, bendiciones, buenas noches. Bienvenidos a este su programa Conversando. Estamos felices de poder compartir con este hermoso pueblo que alaba y glorifica al Señor. Bienvenidos todos. Estamos en vivo desde los estudios de la cadena CTN Internacional y damos gracias a Dios por permitirnos compartir con ustedes en el día de hoy. Tenemos un programa bien ameno, bien bonito. Y que llegó noviembre, para nosotros ya con aires navideños, la temperatura cambiando y estamos confiados plenamente en que esto será un tiempo hermoso. Y quiero pues darle algunos anuncios, además de indicarles que tenemos personal en los teléfonos 787-730-5880. Y queremos orar por tu petición, queremos orar por ti. Queremos que nos dejes saber desde dónde nos estás viendo, sintonizando. Envío un saludo a toda la gente de Houston, amén, que nos ven, y de San Antonio. Gracias por su fiel sintonía. También en Tampa, en la Florida, en West Palm Beach, en todo el estado de la Florida, donde quiera que esta señal a través de CTN Internacional puede estar llegando. Sabemos que usted tiene, ¿verdad?, la opción de ver cuántos programas usted quiera, canales, pero damos gracias a Dios porque la cadena CTNI, hoy por hoy, se ha mantenido dentro de la preferencia de los televidentes y esperamos cada día mejorar y traer mayor programación que sea de edificación y crecimiento para su vida espiritual. Tengo los anuncios. Bueno, quiero decirle que ya este mes de Acción de Gracias, el 24 de noviembre a las 10 de la mañana, será un tiempo extraordinario porque hay tanto que agradecer al Señor. Y vamos a tener en una participación de adoración muy linda a nuestra querida Noemí Luz, una mujer que adora al Señor con unción, con una fuerza hermosa. Y también queremos decirle que el 12 de noviembre, tome nota, 12 de noviembre a las 10 de la mañana, vamos a tener la reunión, la segunda reunión para el viaje a Tierra Santa. Este viaje va a ser en octubre 2023, pero con mucha anticipación estamos preparando el grupo porque yo sé que no es algo que resulte tan económico, hay que hacer, ¿verdad?, sus ajustes y con tiempo usted va abonando y abonando. Cuando venga a ver, ya pagó el viaje, que incluye un crucero. Sí, así mismo, por todas esas islas que visitó el apóstol Pablo, vamos a tener un crucero que todavía está en el astillero. No ha sido utilizado, o sea, vamos a estar estrenando ese crucero hermoso, así que puede llamar desde ahora, pero la segunda reunión será el 12 de noviembre a las 10 de la mañana. Y puede llamar 787, puede hacerlo ahora, 607-5863 a la persona, ¿verdad?, que está a cargo de la coordinación de este viaje para más información y le van a enviar vía email todo el itinerario y toda la información del viaje. Hay un entusiasmo extraordinario con el viaje. Así que este crucero es crucero y también visitando esta tierra bendecida. Y es que estamos celebrando el 40 aniversario de nuestro ministerio, así que esto va a estar poderoso. Y también, déjame ver por aquí, bueno, en diciembre, pero hay que anticiparlo, ¿verdad?, tenemos unas actividades muy bonitas. Este año cae el 25, cae domingo, y el 1 cae domingo. Y le hemos dado la oportunidad a nuestra iglesia que ellos pues tengan su celebración en familia, porque hace tanta falta esa reunión familiar. En épocas, yo sé que cualquier fecha es buena, pero son fechas que en nuestra cultura son muy significativas. Así que vamos a despedir el año, este año, el 28, que es miércoles 28 de diciembre. Así que no te lo puedes perder. También hemos sido testigos de lo que ha pasado este fin de semana desde el evento Encourage de nuestros jóvenes con el lema y subtema Enfoque. Y también el lunes 31 estuvimos sobrevolando la isla y muchos pastores y muchos hermanos de diferentes congregaciones, como la nuestra y otras iglesias, tanto las de cobertura de nuestros hijos, estuvimos orando y ungiendo los barrios, los pueblos, las urbanizaciones y pidiéndole al Señor que tenga misericordia de Puerto Rico y que haya un cese y desista en la
en todo el área de la criminalidad y toda esta, ¿verdad?, violencia que se ha desatado y accidentes en automóviles, muchas cosas que están trayendo pesar y luto a nuestras familias. Así que eso fue el lunes 31. Más adelante les vamos a pasar algunos visuales, pero hoy tengo el privilegio de tener unos tremendos embajadores de Jesucristo. Ellos son de la generación Antorcha, una generación poderosa, son estudiantes universitarios, son jóvenes que son emprendedores y son parte de la directiva de los que estuvieron trabajando. Y saludamos a Yaselin, que la dirigente de nuestros jóvenes, pero ella es la líder, pero está un poquito quebrantada de salud y la declaramos sanidad para ti, mi amor, que te recuperes pronto. También trabajaste mucho y también eso baja un poquito la defensa, pero aliméntate, cuídate, mucho jugo de China y que te cuide tu amado allí. Amén. Ya que tengo mi ayudante Kevin, qué bueno, síganos llamando. Ay, qué lindo. María del Pilar me llama de Dorado, está viendo el programa y su mamá, doña Marta, sé que le debo, créame que vamos a verla. Y usted la vi hoy en una foto y saludamos a Maripili, que cumplió años ayer. Y María del Pilar, un beso, qué bueno que estás acá, ahí gozándote. Pues estos jóvenes realmente han hecho un trabajo impresionante. Para mí, es que cada año supera el anterior, porque las cosas de Dios van de gloria en gloria. Y como ellos se enfocaron y trajeron a Montesanto y a este joven que se llama Obed Suriel, que es lindo joven, tremendo joven. Pero para mí es un honor presentar a Naireshli, que ella lleva ya un año perseverando, a Diego, que lleva 5 años. Camila llegó el otro día, hace 17 años, alaba, y ellos vienen a hablarnos, ¿verdad?, de cuál ha sido la experiencia en este Encourage, que es el evento de jóvenes grande que hacen todos los años. Bienvenidos. Gracias. Bendiciones. Bueno, quiero que hablen porque no me dejen todo el hablado a mí hoy. Quiero dar las gracias también al pastor Ramón, a Raulito y a todo el equipo de cámara y todo eso. Hoy vinimos de juveniles, así que estamos contentos aquí, porque es que cuando están los jóvenes uno tiene que, tú sabes, también. Bueno, ¿quién va a comenzar? Camil. Bueno, pues yo comienzo. Ciertamente, Encourage fue una experiencia extraordinaria y como bien dijo la apóstol, todos los años vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Ciertamente este año estuvimos un año de preparación, un año entero, desde febrero, prácticamente un año. Y para el próximo año no sé realmente qué es lo que vamos a hacer, pero el Señor ya lo tiene en sus planes y ciertamente sabemos que va a sobrepasar nuestras expectativas. Qué bendición. Diego, y tú que fuiste parte, también te vi allí, todo en escena. O sea, todo fue una cosa. Lo más que me gusta es que tantos jóvenes participaron, tanto de nuestras iglesias que se unieron, que se ensayaron, que fue una iniciativa inclusiva, o sea, para que no sean solamente los de la casa, sino que los otros jóvenes participaron. ¿Qué te pareció? Me pareció el congreso de este año, verdaderamente para mí rompió todos los esquemas, todas las expectativas. Cuando nuestra líder Jazz nos dice en febrero que íbamos a comenzar a escribir las canciones nosotros mismos, pues yo abrí los ojos, le abrí los ojos bien grandes a mis líderes, porque yo no sabía con qué capacidad nosotros íbamos a hacerlo, pero sin duda alguna el Señor puso capacidad en nosotros, nos dio mayor entendimiento, sabiduría dentro de todo ese transcurso que tuvimos que tener para poder escribir las canciones de ese opening de las 5 escenas. Fue algo bien grande y bien bonito que el Señor hizo en nosotros en cuanto a la sabiduría y el entendimiento que tuvimos que tener para poder hacer esas canciones. Qué hermoso. Precioso. Entonces, Naireshli. Lo dije bien, Naireshli. Sí. Voy aprendiendo. Pues este año Encourage fue algo poderoso, ¿verdad? Tuve la oportunidad de estar en el año pasado, ¿verdad? En uno de los congresos. Fue este año, como Diego, mi compañero, dice, que sobrepasó todas las expectativas y más allá de lo que nosotros esperábamos. Vi el esfuerzo de cada uno de los jóvenes, el esfuerzo de nuestros líderes. Para nosotros fue un gran honor tenerle a usted allí presente, disfrutándose durante ese fin de semana con nosotros. Ver que ese esfuerzo que nosotros tuvimos, y todo, desde febrero hasta ahora que llegó el Congreso,
pudo resultar. Lo que queríamos resultó y el Señor fue quien obró en ese momento. Yo estoy tan feliz porque ustedes son jóvenes maduros que saben lo que quieren, y cuando yo vi el desarrollo de las escenas, porque el musical este año fue sobre la vida de José, y un musical que Broadway ni Broadway, que Bellas Artes ni Bellas Artes, realmente de altura en todo, impecable el vestuario, las canciones que fueron escritas por ellos, la obra en cada de las 5 escenas. Tenemos la bendición de tener gemelos en la iglesia. Eso fue un toque muy especial, porque salía la escena y salía otra y la gente haría, wow, qué rápido se cambió. Y al final le presentaban a los muchachos y fue maravilloso realmente, pero vamos a hablar un poquito más de ello porque realmente nosotros estamos muy contentos. No sé si tenemos el recap de Encourage para que ustedes lo vean. Vamos a presentarlo ahora y luego regresamos con los muchachos para hablar un poquito más. Y tú que estás joven o mamá, abuelita, encamina a los niños, dirige a los niños en el camino del Señor para cuando ellos sean adultos. Ellos son adultos ya. Ya no son juveniles, ya no son niños, son adultos, están en la universidad, están, ¿verdad?, preparándose para ser aún mejores en el futuro. Quiero decirle que cuando aman al Señor, nada ni nadie los va a arrebatar de las manos del Señor. Así que instruya al niño en el camino del Señor para cuando sea un adulto de bien. Vamos a ver el recap y entonces regresamos con ustedes. Vale mucho más, solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más, solo quiero estar contigo una y otra y otra. No importa lo que cueste, no importa todo lo que cueste, tu presencia vale. Viaje a Israel y al Mediterráneo con los pastores Pablo Ortega, Wanda Rolón y René González desde el 12 al 28 de octubre del 2023. Será una experiencia inolvidable que todo cristiano debe experimentar, caminando por la tierra que vio nacer a nuestro Señor Jesús y viendo los lugares donde se han cumplido y se cumplirán las profecías bíblicas. Jope, Cesarea, Monte Carmelo, Nazaret, Mar de Galilea, Capernaum, Río Jordán, Jericó, Mar Muerto, Monte de los Olivos, Getsemaní, Monte de Sión, Jerusalén, entre otros. Luego abordaremos el MSC World Europa, visitando Marsella en Francia, y en Italia visitaremos las ciudades de Génova, Nápoles, Messina y Valletta en la isla de Malta, culminando con un City Tour en Barcelona, España. El precio incluye estadía en hoteles 4 estrellas, traslados, excursiones, guía de habla hispana y la garantía de viajar acompañados con el personal de Pronto Travel. Puedes separar tu espacio desde este momento llamando al 798-6455 o 607-5863. Segunda reunión, sábado 12 de noviembre a las 10 de la mañana en la Iglesia La Senda Antigua en Toalta.
Qué hermoso. Acaban ustedes de ver el recap de nuestros jóvenes. Fue algo especial. Yo quiero felicitar a todos los líderes, sobre todo a Yas y a Noé. El esfuerzo de ellos fue impresionante. A Damaris, que Dios le dio lo de la obra. Entonces yo quiero preguntarle a ustedes, al ustedes profundizar en la vida de José, yo supongo que eso tiene que haberlos marcado de una manera muy especial, porque José es un vivo ejemplo de lo que es negarse a las pasiones, a las tentaciones, sobre todo para la juventud, ¿verdad? Y José se propuso mantenerse limpio para Dios y Dios lo exaltó. Y lo exaltó hasta la posición más alta, aparte de Faraón. Faraón primero y él después. O sea, eso nos deja a nosotros ver de lo que somos capaces, si le somos fieles a Dios, a dónde Dios te puede llevar. Así mismo. Coméntame. Ciertamente estudiar más profundo la vida de José, a mí por lo menos me lleva a pensar que en muchos momentos de nuestra vida, así como José, tal vez él no entendía porque él tenía que pasar por todas esas cosas, por una cisterna, por ser vendido como esclavo. ¿Por qué? Si él tenía tantos sueños, él tenía esta túnica, era el favorito de su padre, era, ¿verdad?, el más pequeño, el querido por su padre, porque él tenía que pasar por todas estas cosas, pero aún así, tal vez él no lo entendía, pero aún así él siguió caminando, él siguió enfocado y no fue una excusa para él quitarse, para él poder fallar, sino que eso mismo le dio la fuerza para poder seguir haciendo todo lo que el Señor le mandaba y esperando el tiempo, ¿verdad?, para que el Señor lo exaltara. Enfoque, yo creo que nos pudieran haber escogido un personaje más bíblico, más enfocado que José. Diego, tu experiencia de José. Cuando yo fui adentrando en esa lectura, a mí se me hizo increíble, aparte de todo lo que ella dijo, Camila, se me hizo increíble cómo es que esa historia, esa parábola de José en la palabra, se hace tan viva y tan ejemplar en los tiempos de hoy en día con nosotros los jóvenes. Esos jóvenes que están batallando ahora mismo con lo que no saben, con lo que ellos mismos no entienden, con lo que están batallando. Yo creo que si ellos entendieran la realidad detrás de esa historia de José y se les hubiera tenido la revelación que a nosotros sobre esa historia, entenderían tantas cosas, porque en otro momento de yo haber sabido de la historia de José, hubiera marcado mi vida, aún más de lo que la marcó ya. Es que todo obra bien y el propósito de Dios, las revelaciones que Dios le da a José, pues él pensaba a lo mejor ya mismo los hermanos me van a aplaudir, no, tenía que pasar por el proceso. Era necesario que sus hermanos lo rechazaran, que lo vendieran, que los madianitas lo compraran, que llegara a la casa de Potifar, que era un hombre de rango, pero allí estaba la maldad. Y que fuera encerrado en la cárcel, a ver si permanecía su fidelidad, porque Dios no te puede entregar algo más grande si primero no te prueba en lo más pequeño. Entonces ahí nos damos cuenta que José estaba para estar en el reino, porque fue preparado para reinar. Y nosotros muchas veces no entendemos que Dios nos puso en autoridad, pero tiene que ser procesado para ver si sabemos manejar esa autoridad. Y como Dios llevó a José al palacio para después bendecir a sus hermanos y a todo el pueblo de Israel, porque para preservación de vida, Dios lo puso allí. Es que es impresionante lo que Dios hace. Y en tu caso... Ahí pude entender de la manera en la que Dios es capaz de levantarnos a pesar de nuestras caídas. Porque a pesar de cuando venimos desde lo más bajo y desde cuando nos rechazan, ¿verdad?, que hay muchos jóvenes que han sido rechazados y por todo eso, ver esa historia de José nos ayuda a entender de que si ponemos nuestra fe y creemos en lo que Dios es capaz de hacer con nosotros, podemos llegar hacia donde Él quiere llevarnos. Eso es, cada cual ¿verdad?, va a ser usado de una forma muy particular. Quiero decirte, Camila, tú estás estudiando, ¿ya llevas cuántos años en la universidad? No, yo estoy en cuarto año. Tú estás en cuarto año, pero ya tú tienes 15 créditos universitarios. Sí, porque el Señor me ha dado, ¿verdad?, la gracia y el favor, así mismo como José, que tuvo gracia y favor en su vida. Así mismo el Señor me ha permitido vivir muchas cosas y me ha posicionado para su gracia, ¿verdad? ¿Y qué vas a estudiar? Estoy interesada en estudiar biología con enfoque humano, con mi meta de ser dermatóloga o cirujana plástica. Ay, sí, ay, sí. La cirujana plástica me gusta mucho. Gloria a Dios, vete allá. Para cuando, ¿verdad?, estemos bien viejitos. ¿Y tú, Diego, qué estás haciendo? ¿Estudiando? Me di cuenta hace poco que me apasiona la radiología. Ya la comencé a estudiar, ya comencé a estudiar la biología. En mi primer año, estoy en mi primer año ahora, en mi primer cuatrimestre.
sea, que todo También. tiene que ver con la medicina, gloria a Dios. Aquí yo tengo una nena que yo admiro porque ella es boxeadora. Y qué raro, ¿verdad? Ay, Una sí. joven boxeadora. Pero tenemos a una Amanda Serrano, que es una campeona, y es un deporte. ¿Cómo es que tú, ¿verdad? Tú hace poco, hace un año, ¿desde cuándo tú practicas el boxeo? Llevo 5 años. 5 años. 5 años en boxeo. Padre mío. Ya, gracias a Dios, he podido, ¿verdad?, estar ya peleando internacionalmente. Y gracias a eso eso me llevó a estudiar ciencias del ejercicio. Porque cuando ya termine, porque estaré un año, cuando rápido que termine, quiero trabajar Ajá. y dedicarme a lo que ya realmente conozco. Quiero fortalecerme en esa área porque quiero traer a todos los jóvenes, sacarlo como que de las calles y llevarlo a practicar algún deporte, sea boxeo, sea cualquier deporte que me tengan a mí. Ciencias del ejercicio. Del ejercicio. Oye, esa ciencia yo la necesito, muchacha. Qué bueno. Sí, porque fortaleces el cuerpo también y tienes al Señor, así que mismo es. te felicito, mi amor. Gracias. Para mí eres tremenda. Cuando yo me enteré, yo dije, de verdad, yo quiero conocerla. Qué bueno, qué bueno. Y Sí, ver que amén. Dios está, ¿verdad?, obrando. Bueno, aquí nos están llamando Liz de Jesús de Aguada, oración por sanidad. Irma Montenegro de Nevada, oración por su hija, va a ser operada, claro que sí. Sara Quiñones de Carolina, oraciones por su paso, por su hijo y esposo. Damián Vázquez de Aguadilla, oración por su hijo. Y ya sabemos que María del Pilar está conectadita. Síganos llamando a ese número que está en pantalla que respira vida. Algo que pasó en Encourage. Sábado, cuando yo llegué de Kansas City y llegué directo a la iglesia. Yo no me podía perder, yo no quería perderme nada. Gracias a Dios me lo gocé todo. Y 18 jóvenes, más reconciliaciones que hubo, pero el pastor Ramos me dijo, fueron 18, ¿verdad? El sábado. Y 5 luego. 23 en total el sábado aceptaron a Cristo. Eso, Ese era el fin. ese era el fin. Y ver ese avivamiento, ese mover, qué bello. Nosotros danzamos, fue maravilloso. Mano, de verdad que hay una juventud encontrada. La gente dice, la juventud está perdida. No, Jesús encontró muchos jóvenes y aquí hay parte de ellos. Y no cabrían en el estudio si vienen todos, imagínese usted. Son muchos jóvenes. Todos los viernes, ¿a qué hora se reúnen? A ¿Y las cómo es 7. la dinámica de la generación Antorcha los viernes? Vamos a ver. Bueno, nos reunimos todos los viernes a las 7, empieza la intercesión, la oración comienza a las 7:30 y ciertamente tenemos muchas dinámicas, incluyendo a las iglesias hijas que también se han podido desarrollar como parte de la generación, ¿verdad?, de la casa y de Puerto Rico en diferentes ministerios, igual que los cierres de series son increíbles porque tenemos United Arts, donde todas las artes nos unimos para hacer una presentación con el fin de que las vidas sean impactadas para la gloria del Señor. Y sabe algo, me gusta mucho porque tenemos un líder que también es profeta, que es Lee Agosto y su amada esposa, que amamos con todo el corazón. Él estuvo ahí con ustedes mano a mano y viene desde Gurabo, pero Lee lleva aquí como 20 y pico de años, no sé si cuántos, alaba. Pero es el que dirige Betel y él ha estado siempre coaching, apoyándolos a ustedes con su esposa. Y tenemos un equipo, los papás de los muchachos, bueno, realmente es una labor de equipo. Y ver a los padres, mire, la nena de la mamá de los gemelos, ella me escribe, pastora, yo estoy que el corazón no me cabe. Y yo, tan alegre, todo el mundo viendo lo que son capaces de hacer estos muchachos, es impresionante. Los 3 cantan, los 3 predican, estos que están aquí. La mayoría de ellos todos tienen, Yadiel que está por ahí, su hermano Abdiel también, todo. Kevin también yo creo que predica, pasa que está callado. Mira para allá cómo se asustó. Gloria a Dios. Bueno, por aquí nos llama Gladys Renal de Aguadilla. Pide oración por su nieto, Cristian Molina. Nos llama también Lourdes Galán de Florida. Oración por sus hijas y desea ir al viaje. Llame, sepárelo con tiempo, que está muy a tiempo. Marilyn Peña de Tampa pide oración por salud. Diana Valenzuela de Bayamón pide oración por fortaleza. Síganos llamando, estamos en vivo. ¿Qué tienen ustedes que decirle a esos jóvenes o esas madres, esos jóvenes que lo ven como distante, que sus hijos puedan venir al Señor? Vamos, ahora sí. Ok.
que se atrevan a llegar a la casa de papá porque Él los está esperando con los brazos abiertos, que no tengan miedo ni duda de ir, que no le hagan caso a ninguna de las personas que les dicen lo contrario de lo que pasa dentro de la iglesia, porque lo que pasa es algo poderoso. El Señor siempre tiene una palabra poderosa para ustedes. Aleluya. Algo súper único. El mundo ahora mismo lo único que les puede, ¿verdad? Ofrecer son cosas temporales como luto, sufrimiento, depresiones, ansiedad. Y sin embargo, el Señor lo que tiene para ofrecernos son cosas eternas. Amor, el Señor es lo mejor que pueden tener en sus vidas. Él los puede llenar de alegría, de felicidad. Les puede, ¿verdad?, derramar sobre ustedes la sabiduría, toda la sabiduría del cielo, así como lo ha hecho con nosotros tres y con todos los jóvenes que nos rodean. Y si así lo ha hecho con nosotros, yo confío plenamente en Él, en que también lo puede hacer con ustedes y con su familia. Amén. Exactamente, Diego. Amén, amén. Te toca a ti. ¿Cuál es tu consejo para esos jóvenes? Mira, yo sin duda alguna sé lo que es estar viviendo fuera de los pasos del Señor, porque de ahí me ha sacado Él y gloria a su nombre. Pero tengo que decirte una cosa, como estaba diciendo mi compañera Naire, lo que te ofrece el mundo es temporal. Lo que te ofrece el mundo es temporal y desde que llego a la casa de papá me siento con ese amor que yo tanto necesité, con todo eso que yo estaba buscando en el lugar incorrecto, con todo eso que yo sé que tú, que también te puedes sentir así, puedes encontrarlo en el lugar correcto, el cual es la casa de papá. Y la casa de papá no es una casa en donde hay protagonismo, porque el protagonismo se le ofrece a Él, el protagonista es Él. Así que no te sientas lejos, no te sientas culpable, no te sientas indigno, porque ya Él pagó todo eso en la cruz, ya Él es quien es por nosotros. Así que si ya Él lo hizo todo por nosotros, falta que tú hagas un poquito por Él y que te des la oportunidad. Camila. Bueno, pues en acuerdo con mis compañeros, puedo añadir, tal vez yo no he tenido una vida, ¿verdad?, fuera de los brazos del Padre, porque gracias a Dios tuve la bendición de nacer en la iglesia La Senda Antigua, de criarme allí, pero sí te puedo decir que en momentos cuando no entiendo lo que el Señor está haciendo, cuando no entiendo por qué me lleva a lugares, cuando no me siento capaz, el Señor me muestra que sí soy capaz, que sí todos hemos sido escogidos y que tú también te puedes dar la oportunidad de sentirte escogido, de tener un llamado, de tener un lugar, porque hay un espacio para todos y el Señor te deja saber hoy que hay un espacio para ti en la casa. Si eres joven, yo te invito a que te unas a nosotros y puedas experimentar todas las grandezas del Señor y las maravillas del Padre que se renuevan en nosotros todos los días. Aleluya, qué bonito. Estamos hablando de jóvenes que han tenido una experiencia gloriosa con el Señor, que hoy nos acompaña luego de este grandioso fin de semana donde tuvimos a bien celebrar viernes, sábado y domingo con Kenneth Feliciano, con Obed Suriel. Obed Suriel. Bueno, yo tengo que hablar un ratito con él porque se me hace difícil el nombre. Y tremendos ministros con Montesanto y con la generación Antorcha, una generación poderosa que cuando comenzaron en el devocional yo me quedé como que esas voces tan bellas. Realmente el crecimiento, la madurez, la impartición, la unción es evidente porque cuando se busca el rostro del Señor, ellos estuvieron muchos días orando, ayunando y buscando el rostro del Señor para tener un resultado tan victorioso. Porque si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás, en tus planes, en tus proyectos, en tus sueños, en tus estudios, en tu empresa, todo lo demás, Dios lo va a añadir. Y para nosotros un gran privilegio, un gran honor tener una juventud que ama a Dios como lo aman ellos y como se han destacado definitivamente. Aquí me llama Benjamín Vázquez, yo creo que sí, oración por la hija que tiene cáncer, sí, y desea también ir a Israel. Yolanda Exalante, oración por sobrino, por salud. Y Carmen Morales de Mayagüez necesita dirección para salir del país. Quizá no se trata tanto de salir, sino de encontrarte bien con el Señor, ¿verdad que sí? Bueno, vamos a pausar mientras usted nos sigue llamando al número que aparece en pantalla porque queremos orar por tu petición. Hay tanto por qué dar gracias.
Y la palabra del Señor en el Salmo 75 dice que debemos dar gracias a Dios porque realmente Él ha permitido que su nombre sea alcanzado por nosotros. Y yo quiero invitarte el 24 de noviembre, el Día de Acción de Gracias. A las 10 de la mañana tendremos un servicio espectacular en la Senda Antigua. Estará con nosotros la salmista Noemí Luz y estaremos llevando una poderosa palabra. Pero también es un día donde traemos al Señor una ofrenda de gratitud. Y usted que me ve puede ser parte de esa ofrenda de gratitud y poner dentro sus peticiones principales, al menos 5 de ellas. Póngala y envíela con su sobre especial. Puede pedir un sobre, como que también puede enviar un sobre, porque ese día específicamente oramos por esas peticiones especiales que usted tiene. Testimonio que tenemos, que Dios ha hecho milagros y ha contestado cada petición. Así es que sea parte de ese día de acción de gracias, honrando a Dios con su primicia, honrando a Dios con lo que Dios te ha dado. Bendiciones. Hoy sacamos tiempo para sobrevolar nuestra isla, orar y bendecir y también reprender todo espíritu de criminalidad, violencia y todo lo que aqueja a nuestro país. Hoy, 31 de octubre, un día especial, ya que la reforma protestante se dio un día como hoy. Y quiero decirles que hemos podido recorrer gran parte del territorio de Puerto Rico hoy en helicóptero, orando, intercediendo y haciendo lo que Dios nos llamó a hacer. También muchos pastores y muchos hermanos estuvieron sobre sus territorios, sus casas, iglesias y ministerios, orando y declarando que Puerto Rico es la tierra del Señor. Los 9 barrios de Toalta, también de la ciudad de bendición, fueron ungidos, y yo sé que a partir de este día algo grande veremos, el mayor avivamiento de Puerto Rico. Toda la gloria y toda la honra es del Señor. No nos vamos a ir de esta tierra sin ver eso. Amén. Ante la situación que estamos atravesando, ahora tiene la oportunidad de apoyarnos con su aportación a través de las plataformas alaba.org, ctni.org, ATH Móvil Business Alaba 7. También puede enviar su aportación a Iglesia La Senda Antigua, P.O. Box 24, Toalta, Puerto Rico 00953, y así apoya a la telecadena CTNI. En su palabra, Jesús nos dijo que hay cosas que no pueden ser vencidas si no es con oración y ayuno. Te invitamos a que te unas a esta convocatoria para que a través del ayuno obtengas las herramientas y principios espirituales que el Señor ya nos entregó para poder vencer sobre la oposición que se está presentando en contra de la Iglesia de Cristo en estos últimos tiempos. Te invitamos el sábado 5 de noviembre, 8 de la mañana, hombres y mujeres en la tierra con boca de cielo. Invitados, los pastores Edgardo Figueroa. ¿Dónde está la gente que dice, yo no me voy a rendir, yo no voy a retroceder, yo no me voy a quitar? Esa promesa yo la veo porque la veo. Cristian Coronado. Dios, escúchame bien, cuando te da una palabra, tiene compromiso con la materialización de esa palabra. Alguien debe de levantar la mano y decir, esta palabra me está dando fe. Fernando Azor. ¿Cuánta gente que en vez de mirar hacia arriba, comiencen a mirar hacia abajo? Porque de allá arriba es que baja el aceite. Dice, es como el buen óleo que
que desciende de la cabeza, que pasa por el cuerpo y llega hasta la vestidura. Vamos, alguien tiene que entender, por favor. Y Christopher Henry en la adoración. Entra en mi vida, cambia toda mi estructura. Ven y sana las heridas, dame de tu santidad. Entrada libre de costo. Info 902-9557 o 532-7293. Viaje a Israel y al Mediterráneo con los pastores Pablo Ortega, Wanda Rolón y René González desde el 12 al 28 de octubre del 2023. Será una experiencia inolvidable que todo cristiano debe experimentar, caminando por la tierra que vio nacer a nuestro Señor Jesús y viendo los lugares donde se han cumplido y se cumplirán las profecías bíblicas. Jope, Cesarea, Monte Carmelo, Nazaret, Mar de Galilea, Capernaum, Río Jordán, Jericó, Mar Muerto, Monte de los Olivos, Getsemaní, Monte de Sión, Jerusalén, entre otros. Luego abordaremos el MSC World Europa, visitando Marsella en Francia, y en Italia visitaremos las ciudades de Génova, Nápoles, Messina y Valletta en la isla de Malta, culminando con un City Tour en Barcelona, España. El precio incluye estadía en hoteles 4 estrellas, traslados, excursiones, guía de habla hispana y la garantía de viajar acompañados con el personal de Pronto Travel. Puedes separar tu espacio desde este momento llamando al 798-6455 o 607-5863. Segunda reunión, sábado 12 de noviembre a las 10 de la mañana en la iglesia La Senda Antigua en Toalta. A son de plena. Abuela, ¿para dónde vas? Orientarme con Gosén. De Gosén. Oye. Disfruta cada segundo y oriéntate con Gosén. Cuando se trata de cobertura de Medicare, hay muchas opciones y nuestro equipo siempre está listo en Gosén. Gosen Insurance Group, 822N John Parkway, Kissimmee, Florida, 34741. O llámenos al 407-569-2112 y escríbanos katirigonzalez@goseninsurance.com. La obra del Señor va creciendo a gran velocidad y teniendo mayor alcance a nivel internacional. No importa la distancia que te encuentres, tú puedes sembrar desde el alcance de tu celular. Haz tu aportación por medio de ATH Móvil, /Alaba 7. Continuamos aquí en este su programa Conversando. Quiero dar la bienvenida a Gosén, que es uno de nuestros auspiciadores. Estamos contentos por la familia Dávila, a quien amamos, a Katy, a Alex. Los bendigo allá en la Florida. Y qué bendición tan linda que ellos estén echando para adelante con esa empresa de Dios. Y quiero pues también decirle que nos puede seguir llamando al 787-730-5880. Este sábado es un sábado tan bello porque Dios ha planificado todo, ha puesto todo en las manos de Él. Vamos a tener a Fernando Azón en la mañana. Él ha convocado un ayuno desde las 8 de la mañana hasta el mediodía y va a estar ministrando con otros pastores en una convocatoria de ayuno y oración. Luego por la tarde tenemos a José Luis Hernández con 100 por 35 bajo el lema Survivors. Bienvenido, José Luis, qué bueno que estás con nosotros. Pastor, abrazo, siempre una bendición compartir con usted, saber Amén. que le amamos y siempre gracias por creer en lo que Dios ha puesto en nuestras manos y bueno, contento de estar aquí. Bueno, yo creo que ya tú vas a tener que mantener la promoción en la senda antigua. Cuando María fue igual también me recuerdo. Aquello fue glorioso, Sí, glorioso, con plantas, con vela, con lo que fuera, pero la gloria de Dios descendió y no cancelaste. Y aunque para este sábado estaba previsto en otro lugar,
pero como no hay techo, no tiene, ¿verdad? Y han anunciado que viene agua, mejor es prever. Correcto, hay un pronóstico bien fuerte de agua para el viernes y sábado. Y aparte de eso, iba a ser en el anfiteatro Tito Puente San Juan. Y de momento nos montan el Festival del Trap, que es de la parte de atrás del anfiteatro, y la tarima daba frente a nosotros. O sea, que cuando vamos ayer, íbamos a tener todo el trap metido en el evento de adoración de Juventud 100 por 35. Dios me dio la ficha, ¿verdad? Le llamamos y en días pues pudimos cambiar la hora el lugar y estaremos este sábado 5 de noviembre en la senda antigua en Toalta con todos los power. Con todos los power aquí, con la unción y con la bendición que caracteriza este ministerio, con el apoyo de Generación Antorcha, que siempre estamos ahí. Siempre son parte, tienen una apertura espectacular y luego se quedan con mi esposa en la oración. Yaneri, Sí, tan con bella, Yaneris. cantando y adorando al Señor. Ahí está preciosa. Sí. Ella está. Acá entre no se lo digas, porque tú sabes. Ella lo sabe, ella lo sabe. ¿A qué hora comienza? A las 5:30 estamos convocando al pueblo, esperamos ya 4 a 4:30 abrir las puertas de la senda. Y es una experiencia única, todo el caído, Juventud 100 por 35, reúne miles de jóvenes. Lo hemos hecho en el Coliseo de Bayamón, un lleno de capacidad, ver miles de jóvenes adorando al Señor bajo una manifestación del Espíritu Santo Aleluya. impresionante. Y este año, pues, arrancamos con Antorcha, Yamérica en la oración. Acabamos de venir con el grupo Cabet, son unos jóvenes dominicanos con una unción espectacular. Dios mío, yo digo que la nube se movió para allá. No, de allá está haciendo un ministerio poderoso. Bello. Y tenemos, ¿verdad?, el cierre con Alex Zurdo, con toda la banda que también Ay, llegó hoy. santo, esto sí. Ay, Alex, qué lindo. Y eso es de gratis, de gratis. Él le explicaba a la gente que la senda es muy cómoda, caben sobre casi 5,000 personas. Aquí hay estacionamiento, ya hoy estuvimos con el NAS reunido, mañana con el staff, va a estar todo organizado, así que la gente no se me quede en su casa, si y llueve. hay seguridad, tenemos seguridad, tenemos, siempre hay policía y siempre tenemos la colaboración de Toalta, siempre con la policía municipal. Y agradecemos eso porque es bien importante. Hoy día tenemos que ver dónde vamos y con quién vamos y todo eso. Es un evento para toda la juventud, nadie puede quedarse fuera. Tienen que venir, hermano. Es tiempo de buscar al Señor. Cristo viene, José Luis. Sí, todos los cumplimientos proféticos están ahí, se está viendo y yo creo que hay un avivamiento. La gente dice que estamos esperando, hay un avivamiento. Estamos esperando algo lindo, hay una generación hambrienta de Dios. Yo queremos contagiar a la juventud que se apasione por Jesucristo y yo sé que Puerto Rico va a ser estremecido por una ola de jóvenes que se están levantando con una unción muy especial. Poderoso, poderoso, José Luis. A las 5:30, usted puede llegar más temprano. Es que están citando, pero usted venga antes para que acomode su auto, venga, hagan grupos, se montan en un carro, hagan autobuses de las iglesias, vengan. Esto es un esfuerzo extraordinario que esta pareja y este ministerio, porque ellos son más que dos, es un ministerio de Juventud 100 por 35. ¿Por cuántos años ya? Esta es la 6ª edición porque el COVID nos detuvo 2 años. 3 fueron en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón. No nos dejaban hacerlo, yo sé. Sí, 3 fueron en Bayamón, en el Coliseo. Que yo estuve en uno de ellos, o sea, yo estuve allí, mis jóvenes siempre han estado. El otro fue cuando María, aquí en la senda, después hicimos un 5º en el Coliseo de Arecibo, ahí el COVID nos detuvo 2 años y ahora regresamos otra vez a la senda antigua en Toalta. Y sin COVID, venimos a la senda, gozarnos con juventud. Mira, el sonido es de excelencia, las pantallas, todo va a estar para que ellos lo sean exaltando al Señor. Y yo sé que va a ser una noche bien, bien especial. Se va a orar por los enfermos. Sí, hay una palabra. ¿Tú vas a predicar? Sí, hay una palabra certera bueno, que Dios me entregó con este tema a la juventud de Puerto Rico. Y yo sé que es una obra del Espíritu. Sobrevivientes. Sobreviviente. Con todo lo que estamos viviendo en este mundo, hay una generación que sobrevive porque Cristo nos cubre con su gracia. Yo sé que va a ser un tiempo extraordinario, una obra de milagro, manifestación. Yo soy producto, pastora. Siendo hijo de pastor, yo estaba lejos de Dios, yo era boxeador, no me gustaban las cosas del Señor. Mira, y hay una boxeadora, mírala allí. ¿O sí? ¿Quién? Ella, nena, levanta la qué mano. bendición. Ella está ahí. Todavía queda aquí tú ahí. Entonces, ella está entrenando y todo qué bendición. eso. Pues cuando Dios me llama a esto, yo soy producto de un campamento de jóvenes donde se derramó el poder del Espíritu Santo. Dios me bautizó en nuevas lenguas, me liberta y una experiencia me cambió la vida. Qué cosa. Así que esa es mi pasión, que jóvenes vengan en eventos como estos, donde choquen con Cristo, con el poder del Espíritu Santo y les cambie la vida por siempre. Nosotros tenemos que saber, la humanidad tiene que saber que están esperando como que algo, porque todo lo que está, el mundo entero se ha convulsionado, pero dentro de la iglesia, de la gente de Dios,
nosotros estamos viendo un mover de Dios, un avance, un movimiento del Espíritu, y donde te convoquen en esa manifestación de gloria, mire usted, acuda. Y esto es una actividad interdenominacional. El hecho de que se haga en la senda antigua no es para lo de la senda antigua solamente, es para el pueblo. Vengan, no importa el nombre de la iglesia, aun si no conoce a Jesús, traiga a esos jóvenes, tráelos, porque de eso se trata, que van a tener un encuentro con el Cristo de la gloria. Y pastora, cada vez que hemos estado, y no es porque usted esté aquí, pero eso se lo comentó mi esposa, no ha habido un solo culto donde estemos en la senda antigua, donde no ocurra algo de Dios extraordinario, que aparte venimos a un lugar donde hay una gloria permanente, una manifestación, todo está preparado. Usted venga con su familia, con los jóvenes y a los padres. Tu hijo aquí, yo tengo pastores que me han dicho, José Luis, mis jóvenes fuera de juventud, son otros. Este evento se presta para que tengan experiencia, que se apasionen por Jesús. Así que usted, papi y mami, traiga a su hijo para que choque con la presencia del Espíritu Santo. Eso es. A veces los llevamos a sitios que no debemos llevarlos. Y recientemente en Puerto Rico hubo una actividad, ¿verdad?, secular. Y era triste ver papás llevando a sus niños. Haciendo filas por día. Haciendo filas por día. Hermanos, qué triste. Para ir a recibir nada, a ser impartidos con una maldición. Una letra horrible. Una letra que destruye. Venga y reciba la bendición de Dios que construye. Anoche estaba viendo las noticias en CNN, me gusta cambiar de vez en cuando y saber qué está pasando. Y todo lo que está pasando en Ucrania, en Rusia, esta unión de Irán con Rusia, China. Hermanos, Dios nos está hablando. El hecho de que haya ganado este hombre Lula en Brasil, esto es como impresionante, todo lo que está pasando. Y en adición a eso dicen que descubrieron 3 asteroides, pero uno de ellos más grande que los demás, que son oscuros, porque hay telescopios y todas esas cosas que estudian la astronomía, el espacio, y siempre que son blancos o de luz, ellos lo detectan. Pero este equipo detectó uno gigante que viene en ruta a la Tierra, que es oscuro, que es negro. Y yo escuchaba a estos astrónomos hablando y como que, miren, nervioso. Y yo decía, Señor, tu palabra dice que las potencias de los cielos serán conmovidas. Y no es que va a llegar mañana, se puede tardar todavía años, pero todo se cumple en la palabra. Y de la misma manera que se cumplen estas cosas, también se cumple y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Si todo lo demás se ha cumplido, ¿por qué no se va a cumplir eso? Eso ya se está cumpliendo. Así que este sábado, y mire, usted que va a la iglesia, por favor, ponga a un lado todas las cosas que se presentan para que usted no vaya a la iglesia. Póngalas a un lado, usted no se da cuenta que son trampas. Ay, que si le duele el dedo, que si esto, que si aquello. Mire, ponga a un lado eso, dele la prioridad a Dios. No se alejen de sus congregaciones, no se dejen de sus pastores. Es tiempo de buscar a Dios como nunca antes. No por miedo, yo no le tengo miedo a eso. Yo lo oí y dije, la palabra se cumple. Eso es todo lo que yo pienso, porque Dios nos guarda bajo el hueco de su mano. Y Él dice que ninguna de estas cosas nosotros las vamos a pasar. Pasaremos principios dolores, que ya lo hemos pasado y lo estamos pasando. Pero Dios está viendo unas oportunidades. Esto que ellos están haciendo, se lo hizo amada esposa. Hermano, ningún evento es fácil. Si todo el mundo supiera todo lo que se sufre y todo lo que hay que buscar y para aquí y para allá, pero Dios los respalda. Así que este sábado, en la mañana, para la gente adulta y todos los que quieran venir a buscar el rostro del Señor, van y almuerzan, y a las 5 de la tarde, a 4:30 están aquí para lo próximo. Llénate de Dios. Amén. Llénate de Dios. Todo se está alineando, todo lo profético se está alineando, se está cumpliendo. Y yo creo que hay un tiempo de gloria postrera, de avivamiento. Hay que aprovechar cada momento para acercarse a Dios. Sí, señor. 730-5880 es el número a llamar para cualquier pregunta que tengan. Pero yo sé que esto es gratis, es el sábado, hay estacionamiento, hay vigilancia, hay espacio, hay aire acondicionado. Y van a haber unas ventas para los que no les dé tiempo a cocinar, se comen cualquier cosita allá afuera. Tú me dijiste que van a tener de los muchachos. Pues claro que sí. Dale una palabra a esos jóvenes, José Luis. Mi generación de Puerto Rico, son tiempos difíciles. Yo sé que el mundo ofrece una de cosas que son temporeras, son momentáneas, pero Jesús te ofrece lo que permanece, lo que te cambia la vida. Y es el momento de que mi generación se apasione por el Señor. Y yo declaro que en el nombre de Jesús, una ola de jóvenes que se van a levantar con una palabra poderosa, y Puerto Rico será lleno de la aleluya, presencia de Dios. Joven que me escucha, el Padre te ama.
Tú tienes un potencial grande en el Señor. Acércate a su presencia, descubre. Te habla un joven que nací tartamudo y soy tartamudo todavía. Cuando hablo de Dios, pues Dios me da la bendición de que la gente pueda entenderme. Yo jamás pensé que yo podía predicarle a la gente, a las naciones. Y yo era un joven tartamudo, lejos de Dios. Dios un día llegó a mi vida, me apasioné por Él. Y hoy puedo decirle al mundo que Jesús es la experiencia más maravillosa en la vida de alguien. Joven, tú eres fuerte. Tú has vencido al maligno. Tu potencial, tu fuerza, aleluya, úsala en la presencia del Señor. Santo. Era tartamudo, imagínese usted. Y dice que es tartamudo todavía. Así como Moisés, Dios lo llamó. Miren, y también yo quiero decirles que amo a tu papá muchísimo. Oh, el viejo. Ese hombre y tu mamá son gente muy linda. Mayrita, que está Sí, haciendo, mi hermana. está bien ungida, esa pastora Mayra. Te bendiga. Y tu otra hermana, que es la pastora de la iglesia, Sí, de Elizabeth Defensores. Realmente están haciendo un trabajo muy lindo. No sé si tenemos el corte de la unción de... No está listo. Sí. Vamos a ponerlo para luego venir a orar por todos los que están llamando. 730-5880. Hoy sacamos tiempo para sobrevolar nuestra isla, orar y bendecir, y también reprender todo espíritu de criminalidad, violencia y todo lo que aqueja a nuestro país. Hoy, 31 de octubre, un día especial, ya que la reforma protestante se dio un día como hoy. Y quiero decirles que hemos podido recorrer gran parte del territorio de Puerto Rico hoy en helicóptero, orando, intercediendo y haciendo lo que Dios nos llamó a hacer. También muchos pastores y muchos hermanos estuvieron sobre sus territorios, sus casas, iglesias y ministerios, orando y declarando que Puerto Rico es la tierra del Señor. Los 9 barrios de Toalta, también de la ciudad de Bendición, fueron ungidos, y yo sé que a partir de este día algo grande veremos, el mayor avivamiento de Puerto Rico. Toda la gloria y toda la honra es del Señor. No nos vamos a ir de esta tierra sin ver eso. Ante la situación que estamos atravesando, ahora tiene la oportunidad de apoyarnos con su aportación a través de las plataformas alaba.org, ctni.org, ATH Móvil Business Alaba 7. También puede enviar su aportación a Iglesia La Senda Antigua, P.O. Box 24, Toalta, Puerto Rico 00953, y así apoya a la telecadena CTNI. Bueno, mis amados, ya estamos en la postrimería, recordándoles que este sábado 5 de noviembre, llegó noviembre, a mí me gusta mucho esta época, vas a tener la oportunidad de estar con 100 por 35 con el ministerio del hermano evangelista José Luis Hernández y su amada esposa, Yaneri. Va a haber música, va a haber adoración, va a estar Alex Zurdo, Dios mío. Toda la banda, vino con toda la banda completa. Es que yo lo amo, él es tan lindo, yo lo quiero mucho, él sabe que sí. Fuimos a Nicaragua y había más de 70,000 personas. A mí me tocó predicar a la 1 de la mañana, porque es una vigilia que hacen y yo decía, son la 1 de la mañana, yo no estoy para esto, pero glorioso. Y cuando Alex Zurdo salió, aquello se quería caer. Dios lo ha usado y lo sigue usando para la gloria del Señor. Amén. Bueno, Gladys Renal de Aguadilla, Cristian Molina, oración por su nieto, Sara Quiñones de Carolina, amén, Damián Vázquez y todas estas personas, José Luis, ora por ellas que están esperando ese milagro, y si no te dio tiempo a llamar, conéctate ahora y pon tus manos ahí en posición de fe que se va a orar. Yes. Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Que cada petición que ha entrado por sanidad física, familiar, financiera,
Tú eres el Dios de los milagros, el Dios que nos cambia, Cristo. Y por el poder de tu palabra, creemos que a través de la televisión, tú sanas, tú levantas, tú restauras, tú quebrantas toda maldición. Y tu nombre, Jesús, es glorificado. Cambia hoy diagnósticos médicos. Desaparece, Jesús, dolencia, enfermedades, toda atadura espiritual de vicio es quebrantada, y cada petición, Padre, es un acto de fe de todo aquel que llamó. Creemos en los milagros que se manifiestan en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Muchas gracias, evangelista del Señor, José Luis. Este sábado, fiesta grande. Yes. No se quede nadie, venga a disfrutar, tanto en la mañana en un ayuno, ¿verdad?, para los adultos, y por la tarde juventud, 100 por 35 en Survivors, sobrevivientes. Les bendecimos, será hasta el próximo programa. Buenas noches, bendiciones. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra. No importa y lo que otra cueste. vez. No importa todo No importa lo que cueste, tu presencia vale. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. Y otra y otra y otra vez. Y otra y otra y otra vez. Hay tanto por qué dar gracias. Y la palabra del Señor en el Salmo 75 dice que debemos dar gracias a Dios porque realmente Él ha permitido que su nombre sea alcanzado por nosotros. Y yo quiero invitarte el 24 de noviembre, el Día de Acción de Gracias. A las 10 de la mañana tendremos un servicio espectacular en la Senda Antigua. Estará con nosotros la salmista Noemí Luz y estaremos llevando una poderosa palabra. Pero también es un día donde traemos al Señor una ofrenda de gratitud. Y usted que me ve puede ser parte de esa ofrenda de gratitud y poner dentro sus peticiones principales, al menos 5 de ellas. Póngala y envíela con su sobre especial. Puede pedir un sobre, como que también puede enviar un sobre, porque ese día específicamente oramos por esas peticiones especiales que usted tiene. Testimonio que tenemos, que Dios ha hecho milagros y ha contestado cada petición. Así es que sea parte de ese día de acción de gracias, honrando a Dios con su primicia, honrando a Dios con lo que Dios te ha dado. Bendiciones.